El derecho a la ciudad es un concepto que nació hace casi 50 años, a partir de la publicación de un libro, el año 68, por el sociólogo y filósofo Henri Lefebvre, profesor de Nanterre en París, muy vinculado en ese momento a los situacionistas y al momento político y social que se vivía en ese momento en Francia, y en un contexto también de los 30 gloriosos, los 30 años que vinieron después de la Segunda Guerra, de reconstrucción, de crecimiento, también de construcción de derechos sociales, pero también de urbanización acelerada, y que los situacionistas y Lefebvre también empezaron a criticar el urbanismo moderno y el urbanismo en general, entendiendo el urbanismo como una ideología. Entonces plantean el derecho a la ciudad como una crítica desde una teoría que podríamos decir marxista, basada en el análisis de la economía urbana de la ciudad, pero también en el acceso a que pueden tener las mayorías, las clases populares en su mayoría, a la ciudad, y sobre todo en un concepto que podríamos definir entre el conflicto entre el valor de uso y el valor de cambio en la ciudad. O sea, ¿qué es lo que prevalece? El valor de cambio. Vemos hoy día eso como claro en las ciudades neoliberales, como eso se ha radicalizado. En esa época ya empezaba a aparecer ese tema, y Lefebvre plantea entonces que tenemos que darle valor y preponderancia al valor de uso. Y eso tiene que ver con la función social de la ciudad, que podríamos entenderlo frente por ejemplo, a la función mercantil o a la preponderancia de la propiedad privada. Hay un trabajo que se ha hecho, sobre todo yo diría, en dos periodos. Uno que es más reciente, que podríamos hablar de los trabajos que se han hecho aquí en el INVI en los últimos 10, 15 años, relacionados al derecho a la ciudad, al derecho a la vivienda. Hay otros centros de investigación también que han trabajado estos temas, que han rescatado de nuevo a Lefebvre también. Han habido publicaciones recientes, por lo menos un par, de rescatar las ideas de Lefebvre asociadas al derecho a la ciudad, pero también a la producción social del espacio y a la vida cotidiana, por ejemplo, que son sus producciones posteriores. Pero habría que ver a otra época también de donde hubo este trabajo, que podríamos vincularlo a la visita que hizo Lefebvre el año 71 a Chile, a la Viexpo, y incluso antes. Yo creo que el concepto de derecho a la ciudad, aunque nace en el 68, uno podría vincularlo a procesos que en Chile se conocían antes, por ejemplo, relacionados al movimiento pobladores, a la ocupación o a las tomas de terreno, como que parten en la Victoria del 57 y antes incluso. Entonces el derecho a la ciudad es un concepto, yo creo, que se ha estudiado usándolo o no usándolo hasta el día de hoy.